Seguimos con nuestra serie de papas y sus contribuciones a la Iglesia. A continuación, los papas de los siglos VIII y IX, desde el año 741 hasta el 913. El papa número 91 de la Iglesia Católica fue Zacarías. Zacarías estuvo 10 años al frente de la Iglesia, fue el último pontífice del denominado papado bizantino. El papa Zacarías tuvo una serie de logros importantes que contribuyeron a su legado positivo duradero. Zacarías también construyó, renovó y convirtió importantes iglesias y edificios en la ciudad eterna. Construyó la primera iglesia de Santa María, también reconstruyó el desmoronado palacio de Letrán y estuvo en contra de la práctica de la esclavitud. Zacarías demostró ser un pontífice capaz, excelente, caritativo y activo. Murió a la avanzada edad de 73 años en Roma, dentro del reino de los lombardos. Durante estos años se produce un terremoto en Oriente Próximo, nace Carlomagno, y continúan las guerras bizantinas. El papa número 92 de la Iglesia Católica fue Esteban II. Esteban estuvo 5 años al mando de la Iglesia. Este papa ha pasado a la historia como el fundador de los estados pontificios. Esteban sirvió al papado durante una era de cambios notables y permanentes, se convirtió en el primer jefe del papado. En ser un príncipe temporal sobre un enorme territorio feudal, que se extendía desde el mar Adriático hasta el mar Tirreno. Fue el primer pontífice en llegar a la Galia, la actual Francia. Su hermano Paulo le sucedió como papa, después de su muerte en el año 757. Durante estos años, Japón adopta el budismo, terremoto en Jerusalén y Turquía, y continúan batallas en Imperio Bizantino, Península Ibérica, Península Itálica, Islas Británicas e Imperio Chino. El papa número 93 de la Iglesia Católica fue Paulo I. Paulo estuvo 10 años al mando de la Iglesia. Se aseguró el apoyo del rey franco Pipino el Corto contra la animosidad del rey lombardo Desiderio y el emperador bizantino Constantino V. Paulo, hasta entonces leal a Constantinopla, protestó enérgicamente contra el resurgimiento de la iconoclasia, destrucción de imágenes de Constantino y la subsiguiente persecución, causó la expulsión de muchos monjes griegos, para los cuales Paulo proporcionó refugio en Roma. Es conocido por transportar las reliquias de muchos santos desde las catacumbas a las iglesias romanas y por sus proyectos de construcción, incluyendo la iglesia de San Pedro y San Pablo. Durante estos años, continúan las batallas en el Imperio Bizantino, Península Ibérica, Península Itálica, Islas Británicas e Imperio Chino. El papa número 94 de la Iglesia Católica fue Esteban III. Esteban estuvo 4 años al mando de la Iglesia. Durante su pontificado destaca la celebración, en el año 769, de un concilio en Letrán, en el que, entre otras medidas, se estableció que el papa debía ser elegido entre los cardenales. Se condenó al antipapa Constantino y la iconoclasia, confirmando la práctica de la devoción a los iconos. Esteban suplicó a los reyes francos que mediaran por él con los lombardos que estaban presionando a Roma y algunos territorios de los estados pontificios. En un giro del destino, el rey franco Carlomán falleció antes de poder marchar y vengarse de la injusticia. Esto dejó a su hermano Carlomagno como único gobernante de los francos y rey de los romanos. Durante estos años suceden las guerras sajonas, entre otros acontecimientos. El papa número 95 de la Iglesia Católica fue Adriano I. Adriano estuvo 23 años al mando de la Iglesia. Su pontificado, uno de los más largos de la historia, se inicia teniendo que hacer frente a la invasión del rey lombardo Desiderio, para lo cual pidió ayuda al rey de los francos, el recién coronado, Carlomagno. En el año 786 envió una delegación a Inglaterra para establecer y confirmar la fe en ese lugar. Adriano se convirtió en uno de los papas más populares, tenía un profundo interés en la historia y dedicó tiempo y dinero a restaurar algunos de los acueductos históricos de Roma. También ayudó a restaurar algunas iglesias. Restableció el culto de las imágenes, condenando la iconoclasia y excomulgando a sus seguidores.
Adriano falleció el día de Navidad, un 25 de diciembre del año 795, siendo enterrado en la Basílica de San Pedro. Durante estos años, sucedieron las guerras de Carlomagno, entre ellas las guerras sajonas. Bagdad se convierte en la ciudad más grande del mundo, superando a Chang'an, capital de China. Se proclama al budismo, religión oficial del Tíbet. Sucede la primera erupción histórica, registrada del monte Fuji, en Japón, y los vikingos hacen su primera aparición en Inglaterra. El Papa número 96 de la Iglesia Católica fue León III. León estuvo 20 años al mando de la Iglesia. Las interacciones que tuvo con el emperador Carlomagno del Sacro Imperio Romano Germánico causaron implicaciones duraderas para los poderes temporales y eclesiásticos del papado, y para las relaciones con el imperio y la Iglesia de Oriente. Coronó como emperador romano al rey de los francos, Carlomagno, y se distinguió por su defensa de la verdadera fe y de la dignidad divina del Hijo de Dios, iniciando así la tradición que requería el visto bueno del Papa para la legitimidad del emperador del Sacro Imperio Romano. Empujados por los celos, por la ambición o por sentimientos de odio y venganza, un cierto número de partidarios de su predecesor, el Papa Adriano, urdieron un plan para hacer a León indigno de ejercer su sagrado oficio. Durante el pontificado de León, la Iglesia de Constantinopla se encontraba en una situación de tensión. El Papa y el emperador de los francos actuaron conjuntamente en todos los asuntos de importancia. Las enormes sumas de dinero que Carlomagno entregó al tesoro papal permitieron a León llegar a ser un eficaz protector de los pobres y mecenas del arte. Así, llevó a cabo obras de renovación en las iglesias de Roma. León III falleció el 12 de junio del año 816, siendo enterrado en la Basílica de San Pedro. Fue canonizado siglos después, por Clemente, el año 1673, celebrándose su fiesta el 12 de junio. Durante estos años, un terremoto hace caer techos de iglesias en Roma. Carlomagno concluye la conquista de Sajonia, y los musulmanes conquistan Chipre a Bizancio. El Papa número 97 de la Iglesia Católica fue Esteban IV. Su breve pontificado, de tan solo 7 meses, se inicia con su consagración, ordenando al pueblo romano que prestase juramento de fidelidad al rey de los francos, Ludovico Pío, para a continuación trasladarse a Reims, donde procedió a coronarlo como emperador. Tras la coronación regresó a Roma en octubre del año 816, donde falleció el 24 de enero del año 817. El Papa número 98 de la Iglesia Católica fue Pascual I. Pascual estuvo 7 años al mando de la Iglesia. Entró al cargo en un momento en que Roma estaba profundamente perturbada políticamente, con numerosas facciones compitiendo por el poder y la influencia, estableciéndose los límites del Estado de la Iglesia, dentro de los cuales el pontífice gozaba de plena soberanía. Es importante señalar que el Papa Pascual aprovechó los principales proyectos de construcción de iglesias para solidificar y extender la autoridad de la Iglesia como un Estado independiente de buena fe. Llevado por la devoción, trasladó muchos cuerpos de mártires desde las catacumbas a distintas iglesias de la ciudad. A su muerte, fue canonizado a finales del siglo XVI. Durante estos años, en Inglaterra, se escribe por primera vez la historia de los británicos, y en Bagdad, el matemático Muhammad al-Jarizmi funda el álgebra. El Papa número 99 de la Iglesia Católica fue Eugenio II. Eugenio estuvo 3 años al mando de la Iglesia. Durante su pontificado, al constatar que muchos clérigos desconocían aspectos básicos de la doctrina, decretó que los mismos fueran suspendidos de sus funciones hasta ser debidamente formados, por lo que se le atribuye la creación de los seminarios. Habilitó a los clérigos a dedicarse a actividades seculares y a vestir de acuerdo con dichas actividades. Asimismo, formó una comisión para vigilar los cánones y leyes de la Iglesia, y que constituyó el germen de la curia romana. Por las medidas que adoptó a favor de los pobres, viudas y huérfanos, recibió el sobrenombre de Padre del Pueblo. Falleció el 27 de agosto del año 827 y fue enterrado en la Basílica de San Pedro.
Después de su muerte, el emperador Luis lanzó monedas con la imagen del Papa en el frente. Durante estos años, en Corinto, Grecia, un fuerte sismo deja un saldo de 45.000 muertos. El Papa número 100 de la Iglesia Católica fue Valentín. Valentín estuvo solo un mes al frente del trono papal. A diferencia de su predecesor, su elección contó con el apoyo tanto de la nobleza como del pueblo y el clero romano. No se tienen noticias de su breve pontificado. Murió en el mismo año de su elección. El Papa número 101 de la Iglesia Católica fue Gregorio IV. Gregorio estuvo 17 años al frente del trono papal. Durante su reinado, supervisó las disputas entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sus hijos. Solicitó que la ciudad celebrara el Día de Todos los Santos y que los clérigos aprendieran música, dos cosas que el emperador quería. El Papa también estuvo presente para presenciar las disputas que llevaron al fin de los carolingios. Durante sus últimos años, Gregorio se preocupó por algunas de las iglesias de Roma y lanzó esfuerzos para restaurar esos edificios. Algunos de los problemas posteriores que tuvo con el emperador ocurrieron porque el Papa regaló iglesias romanas. La antigua Basílica de San Pedro sirvió como lugar de descanso final del Papa Gregorio. Durante estos años, el cometa Halley pasa a 5 millones de kilómetros de la Tierra, la mayor aproximación del cometa en la historia. En Irlanda, los vikingos fundan la actual Dublín. Una feroz tormenta abate los Países Bajos, los nietos de Carlomagno dividen a Francia, y Kene se convierte en el primer rey de Escocia. El Papa número 102 de la Iglesia Católica fue Sergio II. Sergio estuvo 2 años al frente de la Iglesia. Al decidir quién sería el sucesor del Papa Gregorio, la mayoría de la gente estaba a favor de aceptar a Sergio. Sin embargo, una turba intentó usar la fuerza para colocar a un diácono llamado Juan en el papado. Sin embargo, Juan fue ingresado en un monasterio y Sergio se convirtió en papa. Durante su pontificado, los sarracenos saquearon las basílicas de San Pedro y San Pablo, que entonces se encontraban fuera de las murallas que protegían la ciudad. Dedicado a la reconstrucción de Roma, y por ser el Papa, obtuvo los recursos económicos por todos los medios a su alcance. El Papa Sergio II fue un maestro de la fe católica romana. Durante estos años, los vikingos atacan parte de Francia, actual España, Germania y Gran Bretaña. El Papa número 103 de la Iglesia Católica fue León IV. León estuvo 8 años al mando de la Iglesia Católica. El Papa León hizo su primer negocio, salvar y reconstruir la ciudad, fortificó Roma para salvaguardarla en caso de próximos ataques que se consideraban inevitables e inminentes. El nuevo Papa también reconstruyó gran parte de la ciudad, incluidas las iglesias que habían sufrido daños importantes por parte de los árabes. León dirigió su atención a los abusos percibidos de importantes líderes de la Iglesia y censuró y excomulgó a varios cardenales y vasallos. León confirmó a los venecianos su derecho a elegir al dogo y fue el primer pontífice en datar los documentos oficiales. Falleció el 17 de junio del año 855 y fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Durante estos años, un terremoto deja un saldo de 70.000 muertos en Siria. En Roma, se cae una parte del Coliseo y se da el primer registro escrito acerca de Rusia. El Papa número 104 de la Iglesia Católica fue Benedicto III. Benedicto estuvo 2 años al frente del trono papal. La elección de Benedicto, un romano erudito y ascético, fue un tremendo problema. Luis II era el emperador en ese momento y creía que tenía que aprobar al Papa. Como no aprobaba a Benedicto, nombró a Anastasio como el nuevo Papa. Anastasio era hijo de un obispo y se convirtió en antipapa. Cuando Luis II encarceló a Benedicto, los católicos estaban tan molestos que exigieron su liberación y trabajaron con el emperador para inculcar a Benedicto como papa.
Durante el pontificado de Benedicto, se da la leyenda del pontificado de la papisa Juana, que suele situarse en estos años, el supuesto de que una mujer habría ejercido el papado, sin haber ninguna comprobación histórica. Durante estos años, un fuerte terremoto sacude los países árabes, causando muchas muertes. El Papa número 105 de la Iglesia Católica fue Nicolás I. Nicolás estuvo 9 años al frente del trono papal. Maestro teórico del poder papal, considerado el más poderoso de los pontífices de la Alta Edad Media, cuyo pontificado fue el más importante del período carolingio, y preparó el camino para los papas reformistas del siglo XI. Para Nicolás, la sede romana, teniendo el poder por comisión divina, era la cabeza y el epítome de la Iglesia Católica, instando constantemente a la supremacía de Roma. Apoyó plenamente la herencia papal de las funciones sacerdotales y reales, conferidas por Cristo a San Pedro, y la delegación del poder temporal al emperador para la protección de la Iglesia. En Roma, Nicolás reconstruyó y dotó de fondos a diversas iglesias, y permanentemente buscó promover la vida religiosa. Su propia vida estaba guiada por un espíritu de gran ascetismo y profunda religiosidad cristiana. Durante estos años, los vikingos atacan la península ibérica, Rusia, Inglaterra, e incendian París. Un fuerte terremoto sacude Siria y Armenia, se crea el primer principado en Rusia, y los búlgaros se convierten al cristianismo. El Papa número 106 de la Iglesia Católica fue Adriano II. Adriano estuvo 5 años al frente de la Iglesia. Adriano fue uno de los hombres más viejos jamás llamados a servir como papa. Para ese momento tenía cerca de 80 años. Durante su pontificado, prestó su apoyo en la evangelización de los eslavos, permitiendo la liturgia en su propia lengua, rompiendo con la tradición existente hasta entonces, que solo reconocía en la liturgia el uso del latín, del griego o del hebreo. En el año 868, un hermano del antipapa, Anastasio, asesinó a la mujer y a la hija del papa Adriano, que residían con él en el palacio de Letrán. Adriano fue uno de los únicos papas en tener esposa e hijos. Durante estos años, se imprime en China el Sutra del Diamante, el primer libro impreso que ha llegado a la actualidad, y en Japón ocurre un fuerte tsunami y se unifica Noruega. El Papa número 107 de la Iglesia Católica fue Juan VIII. Juan estuvo 10 años al mando de la Iglesia. Su reinado fue controvertido, los intensos enfrentamientos militares y la amenaza de una invasión constante obligaron al Papa a fortalecer las defensas de la Iglesia en Italia. Esto hizo que la Iglesia fuera muy poderosa durante su reinado. Desafortunadamente, todo terminó con su asesinato. Existen varias teorías sobre este acto. Podría haber sido su fracaso para detener las incursiones sarracenas, el agotamiento del tesoro papal, o incluso sus exhibiciones hacia los bizantinos. Cualquiera que sea el caso, su asesinato debilitó gravemente al papado, lo que llevó a una época tumultuosa para la Iglesia. El Papa Juan VIII tiene el lamentable honor de ser el primer papa en la historia en ser asesinado. Durante estos años, procede el primer asentamiento humano en Islandia, por parte de los vikingos, fundación de la ciudad española de Badajoz. El Papa Juan reconoce a Croacia como un estado independiente, y se inicia la construcción del templo de Bakong, en Angkor. El Papa número 108 de la Iglesia Católica fue Marino I. Marino estuvo 5 años al mando de la Iglesia romana. Su elección papal fue controvertida en ese momento, porque ya se desempeñaba como obispo, y no se esperaba que un clérigo que ostentara este título fuera obispo de otra diócesis, y mucho menos obispo de Roma. Durante su pontificado, levantó la excomunión lanzada por Juan VIII contra Formoso, devolviéndole a su diócesis de Porto, y renovó la excomunión de Focio. Se cree que este papa murió envenenado el 15 de mayo del año 884. El Papa número 109 de la Iglesia Católica fue Adriano III. Adriano estuvo 1 año al mando de la Iglesia romana. Durante su breve pontificado, y siguiendo la línea de su predecesor, Marino, renovó la excomunión de Focio.
Adriano fue responsable de haber ayudado al pueblo romano durante una hambruna e hizo todo lo posible para evitar la guerra, lo que podría explicar su enorme popularidad entre el pueblo. Sentía una intensa aversión por la corrupción del sistema romano. Adriano es uno de los papas de los que menos se sabe en términos de su vida personal antes de ser elegido para su cargo. A pesar de su legado de violencia, fue canonizado como santo. Para ser justos con la época, los castigos como el que emitió entre la aristocracia eran comunes en ese entonces y todavía hizo mucho para ayudar al pueblo romano. Dicho esto, todavía no hay una razón concisa de por qué fue hecho santo. El Papa número 110 de la Iglesia Católica fue Esteban V. Esteban estuvo 6 años al frente del trono papal. Durante su turbulento pontificado, fue testigo del desmoronamiento del Imperio Franco-Carolingio, las hambrunas y las incursiones islámicas en Italia y las luchas en curso para apoderarse de la corona de Italia. Entre hambrunas, ataques a Italia e iglesias que necesitaban reparación, el Papa Esteban encontró su tesoro papal completamente agotado para ayudar a los pobres, rescatar a los cautivos tomados por los sarracenos y reparar las iglesias. El Papa recurrió a la riqueza de su familia. El Papa Esteban murió después de recibir a muchos enviados y peregrinos de Inglaterra. La Iglesia lo enterró en el pórtico de la Basílica de San Pedro, después de su muerte, el 14 de septiembre del año 891. Durante estos años, continúan los ataques vikingos en varias regiones de Europa, incluyendo a Roma. La ciudad de Toledo se rebela contra el califato omeya, y sucede un fuerte sismo en Japón. El Papa número 111 de la Iglesia Católica fue Formoso. Formoso estuvo 4 años al frente del trono papal. Es mejor conocido por el juicio póstumo que ocurrió después de su muerte, que involucró su tiempo como papa. Formoso hizo poco durante su papado, habló contra los espoletos, que invadieron Italia, y le pidió a Arnulfo de Carintia que interviniera. También se ocupó de otros invasores que atacaron la región occidental de Italia. Formoso también se preocupó del embellecimiento de la Basílica de San Pedro y otras construcciones religiosas. Después de la muerte del próximo Papa, Bonifacio, el Papa Esteban dirigió con su cuerpo el Sínodo del Cadáver, enjuiciando a Formoso, ya muerto, y a los antiguos papas. Durante estos años, un devastador terremoto deja un saldo de 180.000 muertos en Armenia y Pakistán. Los búlgaros atacan al Imperio Bizantino y los sajones derrotan a los vikingos en Inglaterra. El Papa número 112 de la Iglesia Católica fue Bonifacio VI. Bonifacio solo estuvo 15 días en el cargo papal. Es conocido por su breve reinado como papa, que duró solo 15 días. También fue uno de los papas con más edad de la historia, ya que ascendió a la edad de 90 años. Los registros oficiales enumeran su causa de muerte como gota, que es un tipo de artritis que causa dolor e inflamación severos. Fue enterrado con otros papas en un área oficial llamada el Pórtico de los Papas. El Papa número 113 de la Iglesia Católica fue Esteban VI. Esteban estuvo solo un año al mando de la Iglesia Católica. Se dispuso a exigir venganza y a involucrarse en una política partidista brutal inmediatamente después de ser elevado a la cabeza de la Iglesia Occidental en Roma. Al ser elegido, ocupaba como obispo la diócesis de Anagni, por nombramiento del Papa Formoso, y tras su elección ordenó exhumar el cadáver de este para someterlo a juicio, en un concilio que ha pasado a la historia como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. El Papa Esteban arregló el cadáver del ex-papa Formoso en el trono papal con su traje y comenzó a anular su pontificado junto con todos sus actos en el cargo. Tras la conclusión de este horrible juicio, el Papa Esteban sufrió una revuelta popular que lo vio destituido del pontificado. Sin la protección de su oficio e insignia papal, fue encarcelado, donde fue estrangulado hasta la muerte. Una vez que Esteban fue depuesto y murió, su facción de Espoleta encontró un eventual sucesor en el asesino Papa Sergio III. Esto comenzó un reinado de terror lleno de intrigas, derramamiento de sangre y miedo en la Iglesia.
en un periodo posterior de 12 años. El Papa número 114 de la Iglesia Católica fue Romano. Romano estuvo solo 3 meses en el cargo papal. Se sabe muy poco de su vida. Durante su breve pontificado, comenzó a trabajar en la anulación de todas las disposiciones de su antecesor, Esteban, pero debido a su temprana muerte fue su sucesor Teodoro II, quien terminaría el proceso. Falleció en noviembre del año 897, desconociéndose la causa, si fue por muerte natural, o lo más probable, envenenado. El Papa número 115 de la Iglesia Católica fue Teodoro II. Teodoro estuvo solo un mes en el cargo papal. Convocó un sínodo, en el que formalmente se anularon todas las decisiones de Esteban, se devolvieron sus derechos a los eclesiásticos, ordenados por Formoso, y que Esteban había considerado nulos. Y se ordenó destruir las actas del citado concilio cadavérico. Falleció en el mismo mes de su elección, al parecer envenenado. El Papa número 116 de la Iglesia Católica fue Juan IX. Juan estuvo 2 años al frente de la Iglesia Católica. Inmediatamente después de su elección, pasó a rehabilitar la reputación del Papa Formoso. Otro gran logro fue acabar con la costumbre de saquear los palacios de los antiguos papas después de su muerte. Este acto ayudó a preservar la historia en el futuro. Juan VIII estableció la jerarquía de la Iglesia para los moravos, un grupo eslavo occidental. Falleció el 5 de enero del año 900, siendo enterrado en el atrio de la Basílica de San Pedro. El Papa número 117 de la Iglesia Católica fue Benedicto IV. Benedicto estuvo 3 años al mando de la Iglesia Católica. Falto de apoyo, quedó en manos de aprovechadores tales como Teofilacto I, su esposa Teodora, y la hija de ambos, Marosia, que dominarán perversamente al papado durante los siguientes años. Durante su pontificado, excomulgó a Balduino de Flandes, al que acusó de instigar el asesinato de Fulquerio de Reims, el arzobispo de Reims. Benedicto falleció en julio del año 903 y fue enterrado frente a San Pedro, cerca de la Puerta de Guido. Durante estos años, los musulmanes terminan la conquista de Sicilia y los vikingos invaden de nuevo a Inglaterra. El Papa número 118 de la Iglesia Católica fue León V. León estuvo solo 2 meses en el cargo papal. Se conoce muy poco de él. En el momento de su selección, la Iglesia se encontraba fuera de la ciudad de Roma. Nada sabemos de lo que hizo como papa, exceptuando la bula que emitió, eximiendo a los canónigos de Bolonia de pagar impuestos. Las circunstancias de su muerte son tan oscuras como las de su vida. Según ciertas fuentes, Sergio III lo ejecutó, pero parece más probable que León muriera de muerte natural en prisión o en un monasterio. El Papa número 119 de la Iglesia Católica fue Sergio III. Sergio estuvo 7 años al mando de la Iglesia Católica. Cabe destacar que con Sergio inicia el periodo histórico denominado pornocracia, caracterizado por la fuerte influencia de las cortesanas en los asuntos públicos y religiosos, favoreciendo la corrupción y el favoritismo. Es quizás una de las épocas más grotescas e indecentes de la Iglesia. Sergio fue papa durante un periodo de violencia feudal y desorden en el centro de la península itálica. Debido a que Sergio había ordenado el asesinato de sus 2 predecesores inmediatos, León V y Cristóbal, y por ser el único papa en tener un hijo ilegítimo, que más tarde se convertiría en papa, Juan XI. Su pontificado ha sido descrito como triste y lamentable, deficiente y despiadado. Las intrigas que siguieron se volvieron complejas y maliciosas y arrojando una sombra sobre el papado. Participó activamente en el llamado Concilio Cadavérico, que condenó el pontificado del Papa Formoso. Reconstruyó el Palacio de Letrán, que había sido destruido por un terremoto en el año 896. La historia lo describe como maligno y feroz, que mataba a sus enemigos con un ejército privado, y se dice que hizo matar a sus 2 predecesores. Falleció el 14 de abril del año 911, siendo enterrado en la antigua Basílica de San Pedro, entre la Puerta de Plata y la Puerta de Rávena.
Durante estos años, un terremoto sacude Armenia y el imperio chino se fragmenta por casi un siglo. El Papa número 120 de la Iglesia Católica fue Anastasio III. Anastasio estuvo 2 años al mando de la Iglesia. Segundo Papa, del periodo conocido como pornocracia, fue elegido gracias al apoyo de Teofilacto, su esposa Teodora y la hija de ambos, Marosia, siendo prácticamente un títere en manos de esta familia. Trabajó para unir algunas de las ramas de la Iglesia que operaban en Alemania. Durante su pontificado, los vikingos se asentaron en la zona de la actual Normandía. Dicho territorio pasó a denominarse el Ducado de los Hombres de Norte, de donde proviene el actual nombre de Normandía. Aparte de este acontecimiento, no se dio durante su papado ningún otro de relevancia histórica. Falleció al parecer asesinado, por orden de Teofilacto, en junio del año 913. Durante estos años, Rusia crea el Gran Ducado de Kiev. Sigue la serie de papas en nuestro canal. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.